Muy buenas noches. Mi nombre es Diego Molina y les saludo de parte de la Sociedad Tolkien de Costa Rica. Hoy tenemos una actividad muy especial. Vamos a estar presentando los libros de dos personas que son parte de nuestra comunidad de la Sociedad Tolkien. Y bueno, esto es una actividad muy especial para nosotros porque es la primera vez que hacemos algo de este tipo. Y si bien estas obras, estos libros que estaremos presentando no están directamente relacionados con la obra de J.R.R. Tolkien, creemos profundamente que es importante que apoyemos y visibilicemos los trabajos, la creatividad de quienes integran nuestra comunidad, nuestra sociedad. Así que bueno, el día de hoy vamos a estar hablando con estos dos invitados. El primero que voy a presentar es Rob. Buenas noches, Rob, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Y bueno, nuestra otra invitada la noche de hoy es Esteluz Garques. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a todos también. Mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en esta noche. Y bueno, antes de empezar a conversar sobre sus libros, que están súper nuevos, están recién estrenaditos, recién salidos del horno, y en el transcurso de la noche les vamos a ir compartiendo cómo los pueden comprar. Pero antes de eso, como esta es la Sociedad Tolkien de Costa Rica, pues vamos a hablar un poquito brevemente sobre Tolkien. Pero antes de eso, bueno, contarles un poco de ellos. Rob Sperling es fanático de la fantasía desde niño. Este es el segundo libro que publica. El primero se llama Instintos Animales, que bueno, también él les va a comentar cómo conseguir ese. Bueno, aparte de escribir, Rob también es Dungeon Master del grupo de Dungeons and Dragons Taco Loco Adventures Guild. Lo dije bien, sí. Sí. Y bueno, él es publicista de profesión con especialidad en redacción creativa y marketing digital. En cuanto a Esteluz, bueno, Luz es fan del misterio y de lo sobrenatural desde niña. Su libro, que se llama Relatos Claroscuros en un Mundo Infinito, es su primer libro publicado. Esperemos que muchos más que vengan. Ella es médico veterinaria y tecnóloga en alimentos de profesión y trabaja como consultora en inocuidad alimentaria, calidad y ambiente. Bueno, Eva nació en El Salvador y vive en Costa Rica desde el 2008. También ya se naturalizó, entonces también es tica. Y bueno, antes de entrar de lleno en sus obras, quisiera hacerles una pregunta a ambos. Ahí ustedes ven quién contesta primero. Porque bueno, como somos la Sociedad Tolkien de Costa Rica, yo quisiera preguntarles, bueno, ¿qué significa Tolkien para ustedes y cómo ha influido, si es que lo ha hecho, en su forma de crear mundos o de contar historias? Ok, bueno, 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 voy primero entonces. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto a todos. Como bien dijo Diego, ¿verdad? Mi nombre es Esteluz Garques, es un seudónimo. Más adelante les explico por qué elegí este nombre. Bueno, Tolkien en realidad marcó un hito no solamente en la parte literaria mía, sino también en mi vida. Entonces yo puedo decir que hay un antes y un después de Tolkien. En este caso, para mí Tolkien influyó bastante porque gracias a él pude encontrar más que un mundo imaginario,
pues un mundo más real a través de las vivencias de sus personajes, a través de las experiencias, de los sufrimientos, de las alegrías, y nos ha dado grandes frases como por ejemplo, no lloren porque no todas las lágrimas son malas, por decir unas cuantas, ¿verdad? Entonces sí lo aplico bastante en mi vida y todo lo que sería la superación, ¿verdad? El viaje de Frodo, cómo superar los obstáculos, las dudas de Aragorn, e incluso los miedos de Gandalf, que se consideraría un ser, ¿verdad? Eh, pues un poco, o más bien más poderoso que los demás, y igual tiene dudas en su momento. Entonces todo eso ha influido bastante también para construir pues mi universo, ¿verdad? Mm. Gracias, gracias. ¿Y Rob? Yo leí El Hobbit por primera vez cuando tenía, ponele 10 o 11 años tal vez, ¿verdad? Era de los primeros libros que yo leía. Y desde ahí no paré, básicamente. Yo creo que al igual que Luz, yo tengo un antes y un después de la obra de Tolkien. Me inspiró no solo a leer, sino también a imaginar, a crear mundos y a tener en ellos como las emociones más humanas que nosotros tenemos, ¿verdad? Nosotros tratamos de ser buenos, pero todos tenemos un Morgoth pequeñito dentro nuestro que tratamos de balancear y el hecho de meterlo todo en un mundo que se sintiera fresco, que se sintiera totalmente nuevo para uno, que lo transportara a uno de la manera en la que lo hizo cuando yo tenía 10 11 años, hace que hasta las cosas más mundanas, no sé, despedirse de un pony porque ya no puede pasar, hace que se sienta mágico, realmente. Entonces, tengo mucho que agradecerle a abuelito Tolkien. Excelente. Muchas gracias a ambos por compartir esas reflexiones tan personales. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia. Y primero vamos a conversar un poco con Esteluz sobre su libro. Ya les voy a compartir. Bueno, vamos a darle aquí una pausita a Rob. Mientras tanto, hablamos un momento con Eva. Ya casi vuelve Rob. Y bueno, voy a ponerles la portada del libro en pantalla para que lo puedan ver. Este es el libro de Esteluz. Se llama así, Relatos Claroscuros en un Mundo Infinito. Y bueno, este libro, ¿verdad? A grandes rasgos, para no hacerles spoilers, pero bueno, libro es una colección de 8 relatos que son independientes entre sí. Todos son ambientados en el año 1888 y están ubicados en distintas partes del mundo. Y tiene un enfoque sobrenatural y misterioso. Los relatos también exploran las luces y sombras del ser humano, el amor, la lealtad, la valentía, se mezclan con traición, odio y cobardía. El resultado es una visión de la vida tan contradictoria como real. Entonces, bueno, Luz, eh, quisiera preguntarte primero que todo, ¿cómo surgió la idea de escribir estos relatos y por qué están ambientados todos en ese año específico, 1888? Ok, bueno. eh, Prácticamente el 8 es un número que siempre me ha gustado, incluso desde pequeña. No sé, me gustaba mucho dibujarlo. Bueno, cuando empecé a pues aprenderme los números, ¿verdad? Y los dibujaba. Me gustaba mucho la forma, seguramente, tal vez porque no tenía principio ni fin. Y ese es el punto también de por qué está conectado el número 8 con el título de la obra, que es Un mundo infinito. Es como el 8 que es infinito. Entonces, podría haberlos llevado al año 888, pero dije, no, la verdad es que tengo más información, o es más, para mí más fácil hacerlo en 1888. Y en por qué en varias partes del mundo, porque vamos a tener aquí cuentos de Inglaterra o que se desarrollan en Inglaterra, en España, en El Salvador, que es de donde nací, al menos en este primer tomo lo tengo en cuenta, de Centroamérica. Próximamente, pues espero tener otros donde incluya pues otros países.
Eh, él tiene Japón, ¿verdad? Por supuesto, el lado oriental no puede faltar. Tiene Estados Unidos. Entonces, en este caso, el título está muy relacionado, y eso lo digo también adentro del libro, que el mundo infinito pues es como un número 8, que uno no sabe dónde termina, dónde empieza, el mundo pues está en constante cambio, y uno puede pensar que el árbol se marchita, que nosotros morimos, pero si nos vemos más allá, en realidad siempre estamos dentro de la energía del mundo, independientemente si estamos, al menos en este plano físico, siempre seguimos trascendiendo en el mundo, ¿verdad? Ya sea si crees en la reencarnación o si te descompones, pues tus nutrientes van sirven para un árbol, etcétera, ¿verdad? Entonces siempre estamos trascendiendo en este mundo infinito y que no tiene principio ni tiene fin. Ujú. Ah, súper interesante. Me gusta esto de que están las diferentes partes del mundo y que tal vez hay lugares, ¿verdad? Bueno, uno está muy acostumbrado a ver ciertos países, Estados Unidos o Europa, países de Europa como Inglaterra, pero qué bueno que también hay, ¿verdad? Esta presencia, por ejemplo, en El Salvador. Eso me parece muy interesante. Al final, y pues somos de Centroamérica y también creo que está bueno se visibilice eso. Ok, bueno, esto de claroscuro, ¿verdad? Al final son relatos claroscuros y como hablamos, ¿verdad? Vos, te gusta como mostrar esta dualidad, estas luces y sombras de las personas, estos valores, sentimientos como más positivos y otros más oscuros, por así decirlo. Bueno, tal vez si nos cuenta cómo decidió abordar estos contrastes, por qué esa contradicción. Porque al final la contradicción pues es parte de nuestra vida. Todo lo que es momentos siempre los vamos a recordar, y siempre los más significativos no necesariamente son todos alegres o no necesariamente todos son tristes, ¿verdad? El mundo está lleno de matices, matices claros, matices oscuros, a veces lloras, a veces ríes, a veces tienes mucho sueño y solo quieres descansar, y a veces te levantas con energía y quieres ir pues no sé, a trabajar, a ejercitarte. Entonces, siempre estamos sumidos en emociones y en situaciones donde hay contrarios, eh, fuego, este, nieve, agua, etcétera. Entonces, todas esos contrastes son los que hacen al final la vida, ¿verdad? Nosotros no podemos decir, bueno, es que toda mi vida va a ser feliz, pero tampoco toda mi vida va a ser así, va a ser triste. Tenemos contrastes, y eso es precisamente también lo que quiero plasmar en mis historias. Claro, sí, es que así es la vida, ¿verdad? No, no todo es color de rosa. Bueno, Eva, Luz, perdón. ¿Qué te atrae del relato corto como forma narrativa, verdad? Este es un libro de cuentos. ¿Cómo escogiste este formato? Ok, primero, uno de mis grandes inspiraciones y los que yo primero tuve contacto fue Edgar Allan Poe. Me recuerdo que me lo dejaron en la escuela, ¿verdad? Para leerlo con narraciones extraordinarias, y me gustó mucho que a pesar de que son relatos cortos, son relatos concisos y te dejan un gran impacto, independientemente del número de páginas que tengan. No es necesario tal vez escribir un libro de 500 o de 1000 páginas para que cale, ¿verdad? En ti. Ese es un buen ejemplo. He leído, y no voy a decir nombres, pero libros grandes que en realidad no dicen nada, que me dejan con una sensación de que en realidad no leí nada, ¿verdad? En cambio, las historias de Edgar Allan Poe todavía me siguen haciendo ruido, a pesar de que tienen que 20 o menos páginas. Incluso hay algunos relatos que tienen menos, 5 páginas, y el impacto es bastante grande en mí. Entonces dije, bueno, hagamos una recopilación de relatos. Sin embargo, no descarto hacer más adelante alguna novela, ya, ¿verdad? Con Ujú. muchas más páginas. Ok, buenísimo, buenísimo. Sí, no, a mí personalmente me encantan los cuentos. Creo que, como decís vos, no siempre hay que extenderse un montón para tener como un impacto, un mensaje que queda ahí. Más bien a veces que sea breve es como poderoso también. Bueno, estabas hablando de Edgar Allan Poe.
Y sé que tenés otras inspiraciones, ¿verdad? De autores de ese tipo. Tal vez nos contás un poco de cuáles otros y también cómo usted ha ido adaptando como todo ese estilo, pero a su propia voz. Sí, de hecho, en los relatos yo le dedico, explico cuáles son mis inspiraciones, ¿verdad? Dentro de ellos está Arthur Machen, Lovecraft, Bram Stoker, ¿verdad? El autor de Drácula, Oscar Wilde, Mariana Enríquez y Amparo Dávila, que son latinoamericanas y ya más modernas. Eh, y bueno, prácticamente, ¿verdad? Todos estos autores, pues de tinte gótico. Bueno, Julio Verne, en realidad no lo mencioné ahora que me acuerdo, ¿verdad? No lo mencioné, pero Julio Verne también fue uno de mis primeros acercamientos a la literatura con 20.000 leguas de viaje submarino. Lo Buenísimo. siento, lo voy a mencionar en el próximo volumen. Ujú. Está bien, está bien. Bueno, y puede ser, ojalá hagas más libros también a continuación. De estos 8 relatos que vienen ahí en tu libro, ¿hay alguno que sentás particularmente cercano, que te haya marcado más mientras lo escribías? Hay uno que, que es de Estados Unidos, el que está desarrollado en Estados Unidos, que se llama Todo es posible en el Bayou. El Bayou, que son esos pantanos que hay en Nueva Orleans, y se desarrolla en este escenario, pero yo de repente dije, estoy escribiendo esto, porque no voy a hacer spoiler, por supuesto, pero la trama es un poco oscura, incluso para mis estándares. Entonces dije, ¿cómo? ¿Yo estoy escribiendo esto? ¿Cómo fue que llegué, verdad, a hacer esto y a tener esta trama que es un poco más oscura que clara, digamos? En ese cuento es un poquito más oscuro, tiene tal vez un Ujú, 30% ujú. de claridad y el otro oscuridad. Entonces yo dije, bueno, Ah, interesante. salió Me por dio ahí. curiosidad Ajá. leer ese. No, pero está bien, no siempre tiene que ser 50 y 50, ¿verdad? El claroscuro ahí Exactamente. puede oscilar. No, y eso que decís es interesante porque yo creo que a la hora de crear algo, obviamente, pues viene de uno, pero como que pueden salir cosas que, como decís vos, de repente uno no sabía que tenía, ¿verdad? Cuando uno deja ahí fluir la creatividad. Entonces eso está interesante, me gustó. Bueno. El mensaje de este libro, ¿verdad? Como decías, no todo es un felices para siempre, la vida no siempre es color de rosa. ¿Cómo cree usted que esa visión puede influir en quien lea los cuentos? Bueno, yo esperaría que también tenga, que se dé cuenta que efectivamente la vida no es ni rosa, ni bueno, ni clara ni oscura, sino son matices, pero también espero que mis personajes los inspiren, así como me inspiró Frodo en su momento, ¿verdad? Con Tolkien, porque hay muchos personajes que son sumamente valientes, héroes, hay antihéroes, hay villanos, pero los héroes hacen cosas, no necesariamente del nivel de Iron Man, ¿verdad? O de Superman, pero sí, como todos, en algún momento hemos tenido pues nuestra oportunidad para salir adelante y también tenemos a veces que tocar fondo para poder ser un poquito más valientes, ¿verdad? Tener un poquito más de valentía en algunas cosas y espero que pues que los inspire también, ¿verdad? Como los personajes los inspiraron. Ujú. Excelente. Bueno, en pantalla ahorita tengo un comentario de Carlos Eduardo Meoño que dice que lindo ver materializado el esfuerzo y las noches de trabajo. Muchos éxitos, chicos. Y sí, la verdad es que creo yo que Gracias. publicar un libro no es poca cosa, ¿verdad? Es todo un reto y pues claro, te felicito. Ok, acabo de poner en los comentarios de esta transmisión lo que está aquí en pantalla, el link a donde se puede comprar el libro, está en Amazon. Bueno, está en varias plataformas, pero ahí está la de Amazon. Este libro de momento es digital solamente, ¿verdad? Entonces, bueno, lo pueden comprar en ese link que como les digo, lo acabo de poner en los comentarios. Ahora vamos a pasar con Rob
para conversar un poco del libro de él y luego al final vamos a hacer un poquito de conversación entre los tres. Entonces ahora Eva va a hacer una pausita. Bueno, Rob, este, ¿qué te pareció lo que estabas escuchando de Me Eva? parece muy cool. Honestamente, yo no había leído el libro de Luz, pero yo me imagino que por ahí andas detrás de cámaras Luz, te lo voy a comprar. Me encantan cada una de las inspiraciones y me llamó mucho la atención. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a conversar del otro libro de esta noche, que es Las raíces del jade. Acá están viendo en pantalla la portada. También se puede comprar por Amazon. Y bueno, entonces les comento un poquito sobre este libro. Esta novela es una épica de fantasía oscura, inspirada en mitologías y culturas mesoamericanas, lo cual me parece muy interesante. Se desarrolla en Dáramo, que es un mundo suspendido en las nubes. Y allí seguimos a tres personajes marcados por la pérdida y por una antigua conspiración que amenaza con transformar el equilibrio, lo natural, lo político y lo espiritual. Entonces, bueno, tal vez Rob, para empezar, si nos puedes contar cómo fue el proceso de crear Dáramo y qué vino primero, el mundo, la historia o los personajes. ¿Qué crees que vino primero? Yo pienso que el mundo, pero tal vez me equivoco. Es una mezcla de ambos, ¿vos sabes? Porque, a ver, al puro inicio, los dos primeros personajes que aparecen en el libro son Kita y Block, ¿ok? Ellos son hermanos, ¿verdad? Y en el primer capítulo, sobre todo, describo mucho mi relación con mi propia hermana, ¿verdad? Con mi hermana menor, entre ellos dos. Entonces, eso fue como el de los primeros pasos que yo llevé para escribir este libro. Ahora, el mundo como tal, ah, es muy difícil, porque, por ejemplo, se me ocurrió que el mundo fuera suspendido en las nubes, ¿verdad? Simplemente por el hecho de que me gusta la idea de que como las nubes albergan agua, ¿verdad? Las plantas germinan, ¿verdad? Nutriéndose del agua que está abajo, es decir, entonces nunca llueve, ¿verdad? Las plantas y hay ríos y todo eso sale desde debajo de la tierra, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, hay un montón de decisiones que no tomé en cuenta a la hora de escribir el libro. Entonces, ese fue uno de los retos más difíciles. Otra de las razones por las que admiro a Tolkien, este, porque de verdad cada detallito tiene millones y millones de consecuencias que uno no se da cuenta hasta que escribe una novela. Sí, claro, es todo un reto y bueno, por algo Tolkien, ¿verdad? Lo celebramos tanto. Estamos aquí, Sí. tenemos toda una sociedad aquí en Costa Rica y en todo el mundo, ¿verdad? Ok, tal vez si me contás un poco qué desafíos tuviste al inspirarte en culturas mesoamericanas y Mm. también cómo fue ese proceso, porque si bien somos de esta zona, tal vez es más común que la gente se base en otras culturas, que hable de unicornios, Ujú. centauros, cosas de ese tipo, y no tanto tal vez de lo de acá, que muchas veces hasta lo desconocemos. Entonces tal vez si me contás también de dónde vino esa inspiración. Justamente lo que vos decís, normalmente cuando uno ve o lee cualquier tipo de ambientación fantástica, surge de las mitologías, de leyendas muy europeas, ¿verdad? Estamos hablando de los típicos dragones, ¿verdad? ¿Cómo decir? De unicornios, de trolls, de duendes, ¿verdad? Y a donde nosotros vemos, desde nuestro punto de vista, es algo muy ajeno. Entonces, no tenemos esa misma experiencia de lectura o de inmersión que puede tener una persona nacida y crecida con leyendas y mitos europeos. Entonces, esa fue de las primeras razones por las que yo hice esto. Yo empecé, de hecho, haciendo relatos cortos de terror, basándome en estas culturas, ¿verdad? Y empecé a publicarlas en TikTok y así, y me gustó mucho el sentimiento de pertenencia que uno tiene de esto. Ahora, esto tiene un reto, ¿verdad?
Porque una cosa es tomar inspiración y otra cosa es robar, ¿verdad? Entonces yo sí me tuve que cuidar mucho en ese aspecto, ¿verdad? De nunca cruzar esa línea, ¿verdad? Ujú. Entre inspirarme y rendir honor a las culturas que nos precedieron a ya nada más robarlo y utilizarlo como mercancía. Sí, no, no apropiarse, digamos, Totalmente. de esas culturas. No, eso es muy importante y muchas gracias por aclararlo. Personalmente me parece interesante, como decís vos, solo el hecho de que un escenario sea, no sé, un bosque tropical y no necesariamente solamente, no sé, un lugar con nieve, que sí, pues aquí eso no Ujú. existe, ¿verdad? Yo creo Sí. que puede ser interesante, ¿no? Como sentirse uno más inmerso en algo que conoce. Ujú. Y bueno, volviendo a Tolkien, que ya lo mencionaste un poco, vos dijiste, ¿verdad? Que Tolkien te ha influenciado mucho. Y yo quisiera preguntarte en qué momentos de esta novela sentís que tal vez se nota más esa influencia. Hay una influencia contraria. Es decir, este, pensé mucho en las obras de Tolkien en sentido de la estructura que tienen, ¿verdad? O sea, existe un claro antagonista que hay que eliminar o hay que derrotar de alguna manera, ¿verdad? Y en esta novela yo quería hacer algo que no se sintiera así, ¿verdad? Tomando mucho, eh, quería crear un villano más bien que no fuera villano, nada más que estuviera haciendo cosas porque debe, ¿verdad? Ujú, Porque no voy a spoilear nada ni nada, pero sí se mete en una situación de la cual no puede salir, ¿verdad? ujú, ujú. Entonces, pensé mucho en las obras de Tolkien en cuanto a estructura en ese momento. También Tolkien hace algo y lo hace supremamente bien, ¿verdad? Es algo que mucha gente no nota y es viajar. El hecho de nada más tener una escena a personas caminando, ¿verdad? Eso puede tornarse muy aburrido muy rápido. Entonces, Ujú. la manera en la que él lo hace, como que te da una perspectiva diferente de cómo es caminar, ¿verdad? Y cómo puedes escribirlo para que no se vuelva tedioso. Ujú. Y ese tipo de acciones que normalmente son mundanas, eh, él las expresa muy bien. Entonces, uno toma eso muy de base. Claro. Bueno, ahora que decías esto como de la influencia como contraria o así, me parece curioso porque algo que yo he escuchado mucho decir a la gente que estudia o habla sobre Tolkien es que, ¿verdad? Los autores que han venido después, en la fantasía principalmente, siempre tienen a Tolkien de referente, o sea, o porque hacen cosas parecidas o porque intentan hacer lo contrario, ¿verdad? Pero Ujú. nadie es indiferente, o sea, si, Sí, como dice usted, tal vez no quiero tener un Sauron, pero entonces ahí está teniendo la referencia de que Sauron existe y es un villano muy exacto. importante y quiere hacer algo distinto, ¿verdad? Lo cual está muy bien, porque también una copia ahí, ¿verdad? Todo igualito que pereza. Pero eso es como esa influencia que tiene Tolkien, ¿verdad? En la fantasía de que o buscamos hacer algo parecido o buscamos hacer algo diferente, pero siempre está ahí, ¿verdad? Exacto. No, pero muy, muy, muy bueno todo eso. Y eso que decís como de esta otra inspiración de cómo él, por ejemplo, relata estos viajes, y también, o sea, las inspiraciones no siempre tienen que ser en lo más evidente, ¿verdad? No, no tiene que ser no sé, que hay un anillo mágico, o sea, si esto, de esta técnica en que él escribe un viaje o cómo escribe un paisaje, y también eso es una influencia, ¿verdad? En sí mismo. Ujú. Pero bueno, muy bien, vos, en este libro tocas mucho el tema del luto, ¿verdad? Es como el tema medular, por así decirlo. Sí. Y me gustaría que me contaras un poco por qué fue esa emoción, digamos, la que te movilizó a hacer esta novela. A ver, yo creo que como todas las personas, todo el mundo ha experimentado el luto en algún momento, ¿no? Eh, pues una persona que queríamos mucho nos dejó, ya no podemos verla más. Y he visto, o sea, en mi familia por lo menos y en mi círculo cercano,
¿verdad? Gente que yo amaba con todo el corazón, ¿verdad? Que me hubiera gustado que vivieran para siempre. Tristemente ya no están. Y entonces uno observa cómo la gente lo toma, cómo se da ese trago amargo. Hay gente que se lo da muy rápido y me ha tocado conocer o yo mismo he estado en los momentos en los que uno como que lo llora, está triste y todo y después es como, ya, ya, está bien, es triste, pero es parte de mí, ¿verdad? Y uno lo atesora, pero de una manera muy distinta. Así como hay gente que yo siento que es como un dolor retardado, digamos, como muy, muy, muy expandible en el tiempo, ¿verdad? Entonces la gente que no se da permiso de verse sufriendo, es gente que no se da eh, la oportunidad de verse vulnerable, ¿verdad? Entonces se vuelve parte de ellos, pero de una manera mucho más negativa, ¿verdad? Siempre los persigue. Y en la novela, los dos personajes principales tienen cada uno esa sombra, ¿verdad? Por eso las primeras partes de los primeros capítulos son, pues, tan trágicos, porque tengo que hacerlos así, porque con base en eso yo puedo mostrar cada uno de esos pasos que siguen los personajes principales. Y sobre todo el principal, llamémosle la fuerza contraria a ellos dos, el antagonista, ¿verdad? También ve la muerte de una manera muy diferente, voy a decirlo, es el hijo del emperador, ¿verdad? Para él una muerte es un negocio. Claro. Para él una muerte es, ay, me preocupo, pero no por mi padre que murió, sino por qué sigue, qué tengo que Ujú. hacer, cuál es mi papel. Claro, claro. Sí, es otra realidad totalmente diferente. Exacto, entonces yo realmente quería tener como esos polos distintos de cómo reaccionamos a la vida y a la muerte eventualmente. Ujú. Sí, no, súper interesante. Yo creo que eso es un tema que da para mucho. Y sí, o sea, el tema de la muerte, la inmortalidad, diría Tolkien también. Ujú. ¿Cómo lidiamos con eso? Yo creo que sí, da para, o sea, es un gran motor, ¿verdad? Para la creatividad y para el arte. Ve, aquí tenemos una persona que está leyendo el libro. Dice Dimari, muy conmovedores esos primeros capítulos. Y por aquí también dice, las diferentes y posibles reacciones al duelo se explican muy bien en el libro. Así que buenísimo. Súper, súper. Ahí ya tiene unas primeras reseñas. Bueno, hace un momento Súper. compartí este también, que estaba vacilón. No sé si quiere comentar algo al respecto, que dice que los capítulos se dividen en pasos de la vida o proceso de crear un collar. ¿Cómo es eso? Ah, sí, los capítulos del libro, en vez de que se llamen capítulo uno, capítulo 2, capítulo 3, ¿verdad? Y así sucesivamente, los divido con pasos de cómo crear un collar de jade. Entonces, capítulo uno es el paso uno, en el cual Ujú. uno consagra la vida a tallar el jade, eh, y al que lo lea se va a dar cuenta de que cada uno de esos pasos tiene algo levemente apegado a la naturaleza del capítulo. Entonces, como dice Dimari, es parte de la vida, la relación con parte del ciclo de vida de una pieza de jade también. Ah, súper interesante. Y bueno, en las culturas mesoamericanas el jade era súper importante, ¿verdad? Ujú. Entonces, está muy bonito eso. Aquí tengo otro comentario del libro también, de Cristina Naranjo. Dice, es súper chida cómo desarrolló todo el tema político en Dáramo también. Bueno, y que dicha, hay reacciones positivas. Sí, por Bueno, dicha, por acá sí. tengo, sí, perdón, sí. No, que el clima político en Dáramo realmente es porque Dáramo se divide en clanes, y los clanes entre ellos votan a quién es el emperador. No es una línea sucesoria directa, sino Mm, que cada vez que un emperador muere, se da una especie de cónclave entre ajá, todos los ajá. líderes de los clanes y entre ellos tienen que decidir quién va a ser. Ah, sí, está interesante.
Y bueno, ahora que comentas sobre esto, ¿estás pensando en expandir este mundo de Dáramo en futuras obras o es algo de esta nada más? No lo sé todavía, no lo sé todavía. Sé que Dáramo tiene muchísimas más historias. No sé si quiero continuar la misma historia o hacer como C.S. Lewis, que, ¿verdad? Que desarrolló un mundo a través de muchos puntos de vista. Este, pero yo sí definitivamente me gustaría expandirlo. Tal vez no sé si en una secuela. Este, varios amigos míos me han dicho si hago una campaña de Dungeons and Dragons en Dáramo. Este, ahí les Ah, estaré eso estaría, avisando si la hago. estaría vacilón. Y no, buenísimo. Tal vez para terminar esta parte, me gustaría tal vez si nos contás también un poco de tu otra novela, si tienen alguna relación o no, y también de qué va un poco y si se puede, cómo la pueden conseguir. Claro, ambas novelas ahorita están en Amazon, en formato digital para Kindle y en formato físico, ¿verdad? Especialmente Las Raíces del Jade está disponible en tapa suave y tapa dura, ¿verdad? Tiene un diseño ahí diferente, como más bonito en la tapa dura, porque hay gente que le gusta mucho ya como cómo se ve el libro y todo, y de verdad le puse mucho empeño a esa portada, entonces, pues sí, Buenísimo. Instintos Animales es más lo que mucha gente llama low fantasy, digamos, es más basado en la vida diaria y cómo a través de elementos fantásticos desarrollo el tema de que por más de que nos creamos humanos, seguimos siendo animales, ¿verdad? Entonces, es un libro de varios relatos cortos en los cuales muestro algunas de estas aristas. Eh, y sí, realmente no tiene relación directa con fantasía o fantasía épica, ¿verdad? Como la conocemos, como es este nuevo libro, pero sí también es sumamente personal. Ok, buenísimo, buenísimo. Bueno, aquí en pantalla tengo tus redes sociales, por si la gente quiere seguir. Solo Rob Sperling. Y también, bueno, su sitio web, robsperling.com. Entonces ahí también pueden ver todo lo que Rob produce. Y bueno, vamos a volver a incluir a Eva, a Luz. No, ay, no puedo dejar de decirle Eva, perdón. Es que así la conocí. Luz, bueno, ya que te dije Eva varias veces, tal vez nos puedes contar un poco de este tema del seudónimo. Ah, ok. Sí, exacto. Bueno, mi nombre con el que nací, bueno, que me pusieron fue Eva Luz García Velázquez. Entonces yo dije, bueno, necesito como una identidad de Tolkien, porque Tolkien también es para un satélite, ¿verdad? En mi vida. Entonces, eh, me gustó mucho la historia de Aragorn y cómo se conoce como Estel, ¿verdad? Que Estel es una esperanza, pero una esperanza que es un motor y una inspiración para seguir adelante. No es que, yo espero tal cosa, sino que yo espero y lo espero con muchísimas ganas y es algo que me mueve, ¿verdad? Entonces, yo dije, bueno, voy a tomar Estel y termina en L, entonces mi otro nombre es Luz, entonces de una vez Luz. Y Gárquez, porque el apellido de mi papá es García y el de mi mamá es Velázquez. Entonces dije, no, es que va a ser muy largo, entonces lo voy a unir. Entonces va a ser Luz Gárquez. Por cierto, bueno, mi papá es escritor también, entonces de ahí también nació la venita de escritora. Él no sabía, de hecho, hasta hace poco, que lo había publicado. Qué bueno, Sí. qué bueno. Ni mi familia tampoco. Sí. Y no, bueno, fue una bonita sorpresa, supongo, para ellos entonces. Súper Sí, gracias lindo. Sí. por contarnos. Sí, no, yo es que como la conocí como Eva, no puedo dejar de decirle Eva, perdón. No, Eh, tranquilo. Eva, está y bien. para que sepan las personas que nos están viendo, Luz, bueno, ella es de las personas coordinadoras de la Sociedad Tolkien, fundadora de esta nueva sociedad, ¿verdad? Que tenemos poco más de año y medio de haberla reactivado después de más de 10 años de inactividad de la sociedad. Y pues ella es de las personas que más le ponen. Hace poco, a finales de mayo, dio una charla muy interesante sobre las influencias mitológicas en la obra de Tolkien, que por cierto está en nuestro YouTube.
por ahí la pueden buscar. Entonces, aparte de escribir, pues ella también es una persona fundamental en la sociedad Tolkien de Costa Rica. Y bueno, estos dos libros comparten algo en común, que es que tienen como algo fantástico, ¿verdad? Ya sea desde la fantasía pura y dura o más desde el lado del terror, pero tienen como estos elementos fantásticos. Y yo quería preguntarle a ambos, tal vez nos conteste primero Luz, y luego Rob, ¿por qué se decidieron por estos géneros? ¿Por qué usar estos elementos fantásticos, irreales o como los quieran llamar, para hablar de estos temas, que son temas muy humanos además? Sí, bueno, voy a otra vez, como dices, Tolkien, otra vez va a salir a la colación. Tolkien tiene un ensayo que no sé si lo han leído, que es sobre los cuentos de hadas, en donde dice que la fantasía es una tierra extraña, pero al mismo tiempo está llena de lo material, del sol, del mar, del pan, de la chimenea. Entonces la fantasía no tiene por qué estar peleada con la realidad, en realidad. Bueno, en realidad, porque al final, por medio de la fantasía, nosotros podemos eh, reflejar aspectos pues muy reales, ¿verdad? Eso, el rey Arturo, por ejemplo, a pesar de que es una leyenda, eso no implica, ¿verdad? Todo lo que significa, ¿verdad? Siendo quien es, que es el de todas las personas saque la espada de la piedra. Entonces, esa emoción, ¿verdad? Que siente y el mensaje que da, ¿verdad? Que a pesar de que todos lo consideran inferior, él es el elegido, ¿verdad? Que logra sacar la espada en la piedra y nos puede inspirar. Entonces siento que la fantasía no está para nada peleada y como bien también lo dijo Tolkien en su momento, con la realidad. Eso es como, más bien como un tipo de vehículo, ¿verdad? Para expresar algunas cosas. Eso también lo dice en otro ensayo que se llama Beowulf y los críticos, para que también busquen esas fuentes donde Beowulf, el héroe godo, pelea con un dragón. Entonces él dice, bueno, es que el dragón en realidad es una representación de la avaricia, es una representación de la crueldad. Entonces, al final, pues todos tenemos nuestro dragón interno. Entonces, es parte de. Por eso me gusta mucho la parte fantástica y no es un género que se tome como a la ligera. Y si lo comprenden y si entienden lo que Tolkien y otros autores de fantasía quieren decir, ya lo van a ver pues como algo más que solamente cuentos de hadas, ¿verdad? Mm. Mm. Buenísimo. Rob, ¿vos qué opinas? Yo siento que, bueno, yo estoy bastante parecido en criterios de luz porque yo siento que la manera más fácil de explicar las situaciones más difíciles es a través de la fantasía. Y desde que somos niños, ¿cómo le explicas el dolor de que se le caiga un diente a un niño? Le, le decís que va a venir una hada mágica y le va a dejar dinero debajo de la almohada o que viene el ratoncillo, ¿verdad? Más aquí en Latinoamérica ¿verdad? Eso es fantasía. O cómo le explicas a un niño que no se acerque a tal casa porque la señora de allá es muy incómoda. Le decís que es una bruja, ¿verdad? Y que lo va a atrapar. Todo es fantasía y yo siento que la fantasía nos ayuda a comprender más la vida real, ¿verdad? Es un escenario en el que podemos sentirnos tan poderosos como queremos ser eh, o como desearíamos ser y nos enfrentamos a peligros inhumanamente amenazantes, pero tenemos la oportunidad de hacerlo y salir ilesos, ¿verdad? Entonces, yo siento que es una gravitación natural que cuando uno siente esa pasión por la fantasía es simplemente, pues, de ahí pasa. Buenísimo, buenísimo. Sí, estos textos de Tolkien que mencionaba Eva son muy recomendados. Este ensayo, ¿verdad? Sobre los cuentos de hadas y también Mitopoeia, ¿verdad? Que es un poema sobre el tema.
muy lindo. Y sí, digamos, yo creo que algo que el mismo Tolkien defendía era que algo sea de fantasía no significa que sea para niños, y aunque fuera para niños, eso no tiene nada de malo tampoco, pero no Mm, necesariamente todo lo que es de fantasía es infantil, ¿verdad? Sino que en verdad, como decían ustedes, se pueden trabajar temas muy densos y muy profundos de una manera que le llegue a la gente, que no sea aburrido, y que tampoco sea tan triste y tan duro, porque la realidad es muy dura, y es una forma también de poder digerir estas cosas, ¿verdad? Y no, buenísimo. Bueno, otra pregunta que les tengo, ¿cómo fue para ustedes escribir desde Costa Rica con las influencias globales que tienen y que todos tenemos, pero también con las influencias y raíces locales que hay acá en Costa Rica, en Centroamérica? eh, ¿Te quieres darle primero tú? Porque yo ya hice primero la pregunta. Bueno, está bien. Vamos, si querés, turnándonos vos y yo. ¿Cuál es el reto de hacerlo en Costa Rica o cómo se siente hacerlo en Costa Rica? Yo siento que nosotros tenemos pies, o no, más bien, nosotros tenemos zapatos muy grandes que llenar, ¿verdad? Tenemos todas una raíz de fantástica, naturalmente fantástica, para los tiempos en los que se hacía. Digamos, tenemos todo el llamado boom latinoamericano, ¿verdad? Todo lo que es que García Márquez, que Julio Cortázar, incluso hasta, o sea, Isabel Allende. Tenemos demasiado que llenar, ¿verdad? Solo para Latinoamérica, ahora imagínate el mundo, ¿verdad? Entonces, este, aún a nivel de Costa Rica, hoy en día hay autores que yo digo, ¿por qué esta persona no está en todos los periódicos? ¿Verdad? Este, entonces, yo puedo decir que por lo menos en mi experiencia ha sido complicado. Sí, publicar y publicar, sobre todo en el género fantástico en Costa Rica, es 3 veces más difícil que hacerlo en quizá, ¿verdad?, Estados Unidos o en Europa. Eh, pero eso para mí significa que hay que trabajar 3 veces más duro, ¿verdad? Entonces sí, es mucho de hablar de esto, es mucho de promover, de meterse en el gremio, de hacer amigos, de hacer colegas, de conocer distintas experiencias y de entre todos compartirse todo, porque yo creo que eso es lo que ha hecho a Latinoamérica Latinoamérica y lo que nos ha hecho surgir, que compartimos lo bueno y lo malo. Buenísimo, buenísimo. De luz. Sí, bueno, yo tengo pues mucho contacto, no solamente con mi país de nacimiento, por supuesto con Costa Rica. De hecho, el segundo tomo lo quiero ambientarlo en Costa Rica, ¿verdad? En la parte de Centroamérica. Ya tengo dos países elegidos, Argentina en la parte de Sudamérica y Costa Rica en la parte de Centroamérica, Cool. porque es un país que me ha brindado demasiadas oportunidades, bueno, y también me ha dado demasiados amigos. Entonces, ¿cómo influyó esta parte de vivir en estas regiones? Pues justamente en mi cuento de ambientado en El Salvador, hablo un poco también del sincretismo, incluso la parte cultural de, de lo que tuvo la conquista, ¿verdad? Con desplazar algunas tradiciones religiosas que teníamos originalmente acá, ¿verdad? Entonces, pues todos sabemos que la conquista no fue un proceso bonito y fue un proceso de años y un proceso incluso forzado, ¿verdad? Entonces, eh, ese cuento particularmente lo desarrollo también un poquito con ese contexto, ¿verdad? Ese choque cultural, incluso esa discriminación a los propios aborígenes, los dueños originales de las tierras, que han sido desplazados por motivos incluso de color de piel, ni siquiera raciales. Entonces, sí expongo un poco ese mensaje en esos cuentos, pero también, ¿verdad? En los otros, aunque estén desarrollados en otras partes del mundo, también hay problemas fundamentales, ¿verdad? Como intolerancias, clasismos, incluso el cuento de Sudamérica.
da un poco de clasismo en todo esto, que está desarrollado en Uruguay. Escogí Uruguay como el país en este momento de este subcontinente. Y pues sí, ¿verdad? Todo lo que también tenemos en el caso mío, ¿verdad? La guerra civil que hubo en 1980, entonces, y las guerras que se han estado desarrollando en otros países de América Latina, situaciones duras, y eso también lo he querido plasmar en mis cuentos. Mm. Buenísimo, sí, yo creo que ahí ustedes comentaron cosas interesantes de esta dualidad, de que hay temas que son como muy universales, pero también hay temas que son muy propios de América Latina, ¿verdad? De la región, y qué importante es como poder visibilizar ambas cosas, ¿no? O sea, guerras, pues sí, han habido en todo el mundo, pero un proceso como el de la conquista, ¿verdad? La colonia que se vivió acá es bastante específico, muy distinto a lo que habrán vivido otros pueblos, entonces yo creo que esa dualidad y explorar como esas dos cosas está muy interesante y como volvíamos, o sea, son temas muy importantes que no porque sea fantasía no se puedan tocar, ¿verdad? Más bien por el contrario, yo creo que hace que sea más interesante la fantasía. Y bueno, ¿qué le dirían ustedes a alguien que quiere empezar a escribir fantasía justamente, o terror, o ciencia ficción, ¿verdad? En un país como Costa Rica, justamente, hablando de estas dificultades que hay aquí para publicar, para divulgar, etcétera. ¿Qué consejos le podrían dar a alguien que quiere empezar? Em, bueno, yo le daría el primer consejo que que analice muy bien lo que quiere expresar, que tenga como una introspección y ver qué tipo de temas le gustan más, porque a pesar de que es fantasía, hay algunos que podemos tener más gusto por algún tema en específico, como por ejemplo pueblos precolombinos, otros dragones. Entonces, que tenga muy claro qué es lo que quiere también dar a transmitir, y que, como decimos acá, como que se echa al agua, ¿verdad? Que no tenga miedo, y porque a veces el miedo es un obstáculo grande como para publicar. Yo comentaba que en realidad mis cuentos los tengo desde el 2020 y se publicaron el 26 de junio de este año. Entonces, no dejar pasar tanto tiempo, eh, y claro, también evitar interrupciones como puede ser el celular, bueno, guardarlo, tener un día, una hora solamente para eso, incluso hacer un diagrama, un mapa mental, ¿verdad? Yo les aconsejaría hacer un mapa mental porque es lo primero que viene. ¿Cuáles son los elementos? Como yo, por ejemplo, dije, bueno, voy a hacer, no sabía ni qué iba a hacer, pero dije, bueno, un país, Japón. Bueno, el primer cuento fue de Inglaterra, entonces lo voy a hacer en Inglaterra, ni siquiera sabía quién era el protagonista, no sabía nada, pero por lo menos ya estaba aterrizada y empecé a hacer las ideas. Entonces sí les recomendaría como buscar técnicas de mapa mental, porque para mí es lo principal. Primero hacer el esbozo y ya después darle personalidad a los caracteres. Si tienes un mensaje que dar, que para mí es muy importante, ¿verdad? Algún aprendizaje, no es necesario tampoco, pero lo recomendaría. Y ya después ver qué elementos le puedes ir agregando y también irlo puliendo. Muchas veces es bueno como dejarlo unos días, porque después cuando vuelves le encuentras algo, incluso un punto, aunque sea bueno, no le puse punto, no le cerré el signo de admiración, que no lo veías antes, ¿verdad? En su momento no lo viste. O Ujú. te hace falta una palabra, no pusiste mayúscula, entonces irlo puliendo, y si tienes pues personas que te quieren colaborar, lo puedes, pero de mucha confianza, lo puedes hacer para que tal vez te lo revisen, y ya después cuando ves que lo tienes listo, ya, ya lo puedes buscar una editorial. En mi caso, pues busqué una editorial que hacía todo, hasta la editorial me lo puso en Amazon, y no solamente está en Amazon, en realidad ya he visto que está en otras plataformas en línea, pero si que lo quieres hacer tú, igual lo puedes hacer, pero sí tener en cuenta, ¿verdad? Que eso sí va a tener un poquito más de tiempo, y pensar en un marketing Ujú. para tu libro, para la promoción. Entonces, eso sería, pero lo importante es empezar, ¿verdad? Ver también con qué género te sientes más identificado, porque puede ser incluso que hay gente que no le gusta, y
tal vez le gusta más el romance, o le gusta la novela histórica, o tal vez haga un cambio como Martin, que su idea original para Juego de Tronos era una guerra histórica y después ya metió dragones y ya se perdió el rumbo, pero es parte Ujú. de todo escritor, ¿verdad? Entonces es parte de su característica. O si, como Stephen King, ¿verdad? Que él escribe, no sé a qué velocidad escribe, pero él tiene elementos muy característicos de él. Entonces, bueno, como encontrar primero su género, ¿verdad? Con el que se sienta más cómodo. Eso es lo que yo recomendaría. Excelente, excelente. Rob, Para mí hay tres, a ver, ¿cómo lo digo? Sí, para mí hay tres reglas fundamentales para escribir fantasía. La primera es ser honesto con uno mismo. Ser honesto y no intentar, a ver, ¿por qué uno ama la fantasía? Porque uno lo vio en algún lado, ¿verdad? Ya sea en algún libro, en alguna película, en alguna serie, en lo que sea, ¿verdad? Y lo primero que uno tiende a hacer es intentar copiar, ¿verdad? O intentar emular, o quiero intentar ser como ese autor. Quiero intentar, quiero hacer todos los trucos que él hizo. Quiero, ¿verdad? O quiero hacer sentir a la gente lo que él me hizo sentir a mí, o ella me hizo sentir a mí, ¿verdad? Con sus historias, con sus mundos, con sus, ¿verdad? Con todo. Eh, pero eso es una trampa, ¿verdad? Uno nunca va a escribir como uno mismo si uno no comienza a escribir como uno mismo y si uno no crea como uno mismo, porque ahí es donde la magia empieza realmente, porque el mundo no necesita a otro Tolkien, porque ya está Tolkien. El mundo no necesita a otro George R. R. Martin, no necesita a otra Úrsula Le Guin, ¿verdad? El mundo necesita a Luz Gárquez, el mundo necesita, no voy a decir a mí mismo, pero necesita autores nuevos de Sí, fantasía. también, también. Y solo nosotros podemos escribir como nosotros mismos, ¿verdad? Esa es la primera. La segunda es, los personajes van primero. Uno tiende a meterse en el agujero y a crear más mundo y a crear más historia y a crear más política y más geografía y más todo, todo. Pero la historia no se mueve por mapas, si no nos compraríamos un atlas. La historia se mueve por, los más jóvenes no saben qué es un atlas. Bueno, eh, es un librito de mapas para toda persona joven que esté viendo. Este, la historia se mueve a través de personajes, ¿verdad? Entonces, ese debería de ser el primer foco. Eso debería de ser lo que uno más explora, lo que uno más detalla, lo que uno más pasa tiempo estudiando y sintiendo y escribiendo. Y la tercera es básicamente terminen lo que comienzan. He escuchado de muchas personas que me dicen, estoy comenzando a escribir un libro, pero he escuchado de muy pocas que me dicen, he terminado un libro, ¿verdad? ujú, Porque es difícil terminar un libro. Entonces, este, yo lo que les digo es, establezcanse una rutina, de escribir, no sé, 3 veces a la semana, si se puede, como dice Luz, una horita, media horita, un parrafito por día, ya es algo, ¿verdad? E ir poco a poco pero terminen las cosas, porque de verdad, y no caer en el perfeccionismo tampoco, porque vale más un libro completo que uno crea que es mediocre a 3 capítulos que uno crea que son perfectísimos, pero son 3 capítulos. ujú, ujú. Yo Sí, no, diría eso. súper. Muy buenos consejos. Aquí nos llegó una pregunta de Imari que me parece que viene muy al caso de lo que están diciendo y me gustaría pues que la conversemos también. ¿Cómo manejan el bloqueo creativo cuando aparece? Y si tuvieron algún momento donde casi abandonan la historia. Tal vez empezamos con Esteluz. El bloqueo, no tanto bloqueo, sino más bien una fase de pulir más ideas. Como eran 8 cuentos, yo necesitaba
el argumento del próximo. Entonces ahí es donde tal vez ese era el bloqueo que tuve, ¿verdad? Ujú. Entender o comprender cómo podía ser, también en el contexto del país, ¿verdad? Incluso tuve que, no en todos, pero tuve que buscar información en ese periodo sobre algún hecho en 1888, porque pues, yo no había nacido cuando pasó, cuando era 1888. Entonces empecé a buscar información de cómo era la vida, porque tampoco quería crear aunque son ficticias, tampoco quería crear como, no sé, una contradicción grande, como una tecnología que no había aparecido. Claro. Entonces, este, ese fue como mi bloqueo prácticamente. Es cómo pensar en el próximo, pero sí, sí estuvieron bastante tiempo entre un cuento y cuento, pudieron haber pasado más de un mes mientras yo me Ujú. decidía. Bueno, también en el de Japón, pues yo nunca he ido a Japón, en realidad yo nunca he ido a la mayoría de los países o las regiones que describo, entonces Google Imágenes me ayudó mucho, ¿verdad? Como para ayudar a entender esa sensación. Pero eso fue mi bloqueo prácticamente, ¿verdad? Sí, yo creo que ahí tocas un tema muy importante que es que hay que investigar, ¿verdad? Cuando uno Sí. va, y más si es en el mundo real y si se van a mencionar hechos reales, o sea, en verdad hay que hacer una buena investigación. Ujú. Entonces, eso es muy importante y obviamente toma tiempo, ¿verdad? Ay, Eh, los nombres, ujú. perdón, los nombres también, nombres de tal región, porque y tampoco le iba a poner Miguelito, ¿verdad? Y estábamos en Japón, ¿verdad? Nada que ver, entonces tenía que buscar nombres relacionados, ¿verdad? Nada más eso. Ujú. Ujú, claro, claro. Bueno, y Rob, en tu caso, ¿cómo te fue con esa parte de Luz Eh, Mari? en esa parte específicamente, yo sí sufrí bastante de bloqueo. Ujú. No bloqueo como el tradicional, ¿verdad? Como de que, es que no puedo escribir y paso, ¿verdad? Tiempo sin ni volver a ver la máquina ni nada, sino como más como quiero llegar a este punto, pero no sé cómo llegar a él, ¿verdad? Quiero que los personajes terminen en esta situación, pero no sé cómo montarla, ¿verdad? Eh, y realmente no puedo dar un consejo ni nada para evitarlo, nada más pasa. Y si uno continúa en el proceso, solito se va. Porque, por ejemplo, hay un personaje específico en la novela que se llama Teber, que originalmente no estaba. Yo le explicaba a Ujú. este Luz ahora más temprano que yo antes de escribirlo a máquina, yo lo escribí todo a mano en este cuadernito. Y en esta versión, ese personaje no está. Y fue en una campaña de Dungeons and Dragons que hubo un personaje similar a Teber que se me ocurrió en el improvisando. Yo dije, hey, wow, esperen, esto es lo que necesitaba para esto, ¿verdad? Entonces, esos como accidentes felices. Ujú, buenísimo. Yo me pongo a pensar, no soy ningún experto, pero también creo que si bien uno puede tener una idea, ¿verdad? Y un esquema mental y hasta ciertos puntos ya por ahí escritos en algún mapa o lo que sea, también el proceso lo puede llevar a uno por otros lugares, ¿verdad? Entonces también hay que tener cierta flexibilidad de que de la inspiración puede Sí, venir en cualquier momento y surgir cosas nuevas. Yo creo que en los procesos creativos, como decían ustedes, primero hay que hacerlo, o sea, hay que echarse al agua y también tener cierta disciplina, ¿verdad? Porque si no es muy fácil dejar las cosas botadas. Y yo pienso que ya emprender como por ejemplo una novela, que es un texto más largo, ¿verdad? De mayor envergadura, me imagino que es mucho más retador llevarlo hasta el final, ¿verdad? Como decías, mucha gente empieza, pero no mucha gente lo logra terminar. Sí. Bueno, ya vamos llegando al final de esta sesión, ¿verdad? Ya pasamos un poquito por encima de la hora y pues ya pronto nos vamos a despedir. Quiero recordarles un poco, bueno, acá pueden comprar el libro de Esteluz, Relatos claroscuros en un mundo infinito. Bueno, este link es de Amazon, como decía ella, pues está en varias plataformas, como una que se llama Everand o Porrúa, pero bueno, ahí está ese link, que es el de Amazon.
y cuesta $7,99, que anda rondando los 4,000 colones. Entonces, bueno, la verdad es que es un precio que me parece muy accesible. Actualmente está en formato digital. Esperamos que pronto pueda estar también en formato físico, ¿verdad? También está para Kindle. Y bueno, ahí pueden, en esa página web pueden encontrar toda la información y lo que ocupan para comprarlo. Y el de Rob, ¿verdad? Las raíces del jade. También ahí está ese link que es de Amazon. Y bueno, este está disponible para Kindle y también está en impreso, ¿verdad? En pasta suave, pasta dura. Y este está a partir de $15,66. Es así, ¿verdad? Está en promo, está en 11,66 ahora. Ah, súper. Bueno, entonces aprovechen la promo. No, buenísimo. Antes de terminar, nada más quiero aprovechar el espacio para anunciar un par de actividades que vienen de la Sociedad Tolkien. ¿Verdad? Bueno, nosotros todos los viernes a las 7 de la noche tenemos un club de lectura de los libros de Tolkien, ¿verdad? Nos parece que eso es lo más importante. Si somos la Sociedad Tolkien, podemos hacer muchas actividades muy variadas y lo hacemos días de campo, juegos de mesa, Dungeons and Dragons, de todo hacemos, pero sí nos parece fundamental leer a Tolkien, ¿verdad? Incluso, pues sí, a veces han hecho tardes de película y demás, pero Tolkien era un autor de libros, entonces, bueno, tenemos nuestro club de lectura todos los viernes. En este momento estamos leyendo Los hijos de Húrin, ya vamos por el capítulo 11, pero no es un libro tan largo, así que si alguien quiere unírsenos, pues yo creo que no es tan difícil que nos puedan alcanzar. Y pues mañana estaremos leyendo a las 7 el capítulo 11 y la próxima semana el 12 y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta que terminemos. Esto lo hacemos por Zoom, entonces nosotros publicamos en nuestras redes sociales siempre el link, ¿verdad? A la sala de Zoom, es gratis, cualquier persona puede entrar, no importa si no están en Costa Rica. Ahí pues ahí tenemos ese espacio que por cierto Luz generalmente es la persona que lo modera. Como les decía antes, ella es una persona muy activa en nuestra organización. Y también tenemos esta otra actividad que va a estar súper buena, que bueno, nosotros este año arrancamos un ciclo de conversatorios que le llamamos Ecos de la Tierra Media. Ya hemos tenido dos. El primero fue en febrero sobre la vida de Tolkien. Estuvo súper interesante, que también está en nuestro YouTube, entonces lo pueden buscar. Y también, pues la segunda charla fue la que les comenté que nos dio Luz, que era sobre las influencias mitológicas. Ese fue en mayo. Los estamos haciendo cada 2 meses en el Centro Cultural de España. Y pues para esta que sigue, que va a ser el 26 de julio a las 2 de la tarde, cada sábado, vamos a estar hablando sobre, ¿verdad?, la influencia que tuvo la cultura anglosajona y germánica, específicamente en la obra de Tolkien. Entonces va a estar súper, súper interesante. Y pues para este año vamos a tener 5, este va a ser el tercero. Entonces igual, es gratuito, no hay que inscribirse, solamente es llegar ahí al centro cultural y ahí pues participar. Entonces, ¿verdad? Cordialmente invitados e invitadas todas las personas que nos están viendo. Y bueno, ya con eso llegamos al fin de la actividad. Yo quisiera agradecerle mucho a Rob y a Luz por estar acá, por sacar el rato, por contarnos todo lo que nos contaron y pues igual felicitarles por sus libros. Y pues si quieren decir alguna palabra de despedida, es el momento. Tal vez primero Rob. Bueno, no, Diego, muchísimas gracias, de verdad, por este espacio y por todo, o sea, por la transmisión, por la guía que nos has dado y todo, de verdad, impactante. Este, el apoyo que me ha dado la sociedad en general, tanto para recibirme como para permitirme ser Dungeon Master, ¿verdad? Y todo, y ahora este espacio, de verdad no puedo más que agradecerles, y a todos los que estén viendo, de verdad les recomiendo ser parte de la sociedad, si les gusta la fantasía, si les gusta Tolkien, es un lugar muy bonito para debatir ideas, para comentar cosas o simplemente para reírse y hacer amigos, ¿verdad? Entonces, de verdad, muchas gracias a todos los que están viendo. Gracias, Diego. Gracias, Luz. Y Gracias. nada, nos estaremos viendo. Buenísimo, Claro. con mucho gusto también. Luz, unas palabras de despedida.
Sí, también quiero agradecer, ¿verdad? Bueno, primero a ti, a la Sociedad Tolkien y a Row, muchas gracias. Voy a comprar el libro también, voy a leerlo, me encanta también a mí la cultura mesoamericana y todo lo que implica. Y bueno, ¿no? También acercarlos a la Sociedad Tolkien. Aquí no solamente se lee, también se hacen amigos, se disfruta, se aprende y es una experiencia bastante enriquecedora. Y a los que pues están pensando en publicar o apenas el germen, ¿verdad? De escribir, que lo hagan, ¿verdad? No, es un proceso bastante bonito, pues uno siente que hasta es su hijo, ¿verdad? El que ha nacido ahí, cuando ya lo ve, este, y eso, ¿verdad? Que tengan bastante imaginación y todo. Agarren los consejos que les dimos, sí, si ustedes quieren ser escritores, ¿verdad? Eso sería, y más bien, ahí uno vamos a estar viendo también en la Sociedad Tolkien, y pues con todo el cariño, ¿verdad? Ojalá que compren los libros, apoyen el talento nacional, porque sí hay bastante. Sí es, muchísimas gracias a ambos y pues sí, esperemos que les compren sus libros y que tengan mucho éxito y muy buenas noches. Llegamos al final de nuestra transmisión de hoy. Buenas noches.